Bien, estamos de vuelta aquí. Les quiero contar que entre uno de los primeros pasos para encarar una poda, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es cómo nos vamos a encontrar los árboles y desde qué punto de vista los vamos a analizar, más allá de cada uno de esos. Porque de acuerdo a eso también es que vamos a planificar nuestra poda y cómo hacerla. Lo primero que tenemos que saber es que los árboles no solamente lo vamos a tratar cuando planifiquemos una poda como individuos, o sea, es decir, aquellos que crecieron de forma solitaria. Estos son los únicos en un parque, en una ciudad, en una calle, que vamos a tratar como únicos, aquellos que están completamente solos y que han crecido libres. Por otro lado tenemos los árboles que han crecido en grupos, que dependiendo de cómo han crecido tienen distintas características. En general comparten algo, comparten la especie, comparten la edad. Muchas veces la cuestión sanitaria, todo lo que es sanidad, también lo comparten. Y la poda para todo este tipo de grupos se tiene que planificar en conjunto. Bien. Estos grupos de árboles, los que han crecido en conjunto, además de las cuestiones que ya les conté, han formado sus copas y con sus ramas entrelazadas y muchas veces si sacáramos alguno de ellos o si hubiese un accidente y quedaran solos, los que restan quedan desequilibrados. Entonces, más allá de que los tratamos en conjunto, estamos con una atención más acusada cuando hay cambios drásticos en estos conjuntos. Ya les digo, unos a otros se equilibran, crecieron juntos, entrelazaron sus ramas, afrontan los vientos como uno solo. Incluso, a veces, cuando hay pasajitas de por medio, están extremadamente juntos. En estos casos, lo que hacemos es tratarlos como un solo individuo, como si esto fuese una sola copa. También tenemos en nuestras calles, donde tenemos casas, alineaciones. Alineaciones que pueden ser de la misma especie, en general de la misma edad, en donde las ramas y las estructuras se tocan en uno de los lados y también se atienden como un conjunto. Nunca se hace la intervención para uno solo de los mismos, porque lo que generamos es el efecto que por ahí también tuvimos cuando tenemos grupos de árboles. Estos árboles estaban adaptados en conjunto y no es ni estéticamente ni desde lo funcional ni desde la seguridad bueno hacer distintos o programar distintas acciones de manera individual, que a veces eso ocurre cuando tenés un domicilio y este vecino quiere podar, este no quiere podar, este quiere sacar el árbol y así terminamos encontrándonos en un caos y bueno, no es la forma que debe ser encarado. Los criterios son entonces paisajistas. También nos encontramos en las mismas calles con alineaciones que tal vez no son de la misma especie, responden a distintas edades, pero también el concepto es el mismo. Ya no es por una cuestión de seguridad, sino que es por una cuestión de estética, de llevar un orden, de hacer un ciclo. Las acciones deberían plantearse en conjunto. Y esto que yo les cuento aplica también lo que es por ahí una alineación en la entrada de un campo o en una zona rural. Y por último, una de las grandes estructuras que tenemos que analizar como un conjunto son muchas veces los bosques
los parques en que tenemos una gran masa arbórea, compartiendo o no características, por lo cual de repente se los puede dividir en zonas artificiales como grupos, subgrupos. Y que acá lo que prima no son solo las cuestiones paisajísticas, esto es una ladera, yo no la dibujé casualmente, sino que en estos grupos de árboles entran otras funciones en juego. La ladera, ¿por qué la dibujé? Porque estaba pensando por ahí en lo que es erosión del suelo. Entonces, siempre que se planifique dentro de un parque, dentro de un monte de reparo, también dividiendo de acuerdo distintos caracteres, que puede ser estos subgrupos, no necesariamente tiene que ser misma edad, misma especie, sino que por ahí de repente son árboles puntuales que están atacados por una determinada plaga. Bueno, pueden responder a poda de acuerdo a una planificación y después de el análisis de un profesional que va a dictar qué se hace sobre cada uno de ellos. Nunca es bueno o tiene que estar muy bien prescripto eliminar al azar o de repente grandes franjas de estos. A veces es accidente, a veces es un tornado como pasó en Pigüé, porque los individuos que quedan no están adaptados a estar solos, ni su sistema radicular ni su parte aérea. Entonces a veces, aunque duela, la única solución es bajarlos de altura o podarlos o seguirlos muy de cerca. Y en cuanto a la forma de los árboles, yo lo que les quería contar, que hay que tener muy en cuenta, ya les dije en las primeras clases que teníamos una cuestión de edad y de especie. Vamos a ahondar de manera indirecta en cualquiera de las dos. Nosotros en un árbol podemos encontrar una copa temporaria, se la puede llamar de distintas formas, o la copa de lo que va a ser definitiva. ¿Cuál es la temporaria? Supongamos que este es un árbol joven, de 3, 4, 5 años de edad. La altura donde inicia la copa es de 1,5 metros. El destino que tiene es la vereda. Independientemente si lo tenemos en el vivero o si ya lo tenemos plantado en la calle, nosotros sabemos que lo queremos dejar libre de ramas hasta los 3 metros, supongamos. Por lo tanto, mucho de esta copa el día de mañana, por podas, por conducción, va a ir desapareciendo. Entonces, bueno, estamos hablando de toda una estructura que en los primeros años va a ir desapareciendo. A medida que el árbol crece, nosotros nos encontramos con la forma definitiva, el esqueleto que yo les hablaba. Estamos hablando de una copa conformada, con ramas principales, que a lo largo de los años tal vez va modificando alguno de sus extremos, pero digamos que es el tamaño final. ¿Qué es lo que ocurre? Y si nosotros hacemos muy pequeñas intervenciones, la idea es que estas ramas principales, este esqueleto, a lo largo de los años se vayan fortaleciendo. Por eso les estoy haciendo este dibujito. Se vayan completando con esas capas. Entonces, ¿qué obtenemos? Ramas y estructura, esqueleto, cada vez más fuertes. ¿Está? En lugares libres, en donde el humano no interviene, esto se hace naturalmente. Se hace naturalmente, el árbol no requiere poda, salvo algún accidente en donde haya un desgajo o algo en que, bueno, a veces la naturaleza sigue su curso, la especie cicatriza, supongamos que perdemos esta, con un desgajo, se pierde parte de la corteza. Bueno, algunas especies tienen la capacidad de recuperarse perfectamente y otras que no tanto. A veces lo que ocurre es que se forma un hueco con el paso del tiempo, este hueco va avanzando y finalmente esta rama se rompe. Esta situación muchas veces la originamos nosotros con la poda, especialmente con las podas drásticas.
la que deja muñones de grandes superficies. Entonces yo ya les dije, con grandes superficies mayor probabilidad o casi seguro que entren agentes patógenos. En general son siempre hongos los que atacan a los árboles. Son los principales enemigos de las plantas, son los hongos. No es como nosotros que son las bacterias. Y aquí es donde empieza a ocurrir esto. El agente entra, empieza a degradar muy de a poquito las distintas paredes de la madera. Se puede ir ahuecando, esto puede ir avanzando hacia adentro. Y bueno, ahí es donde muchas veces ocurren los problemas. Hay una persona, esto se quiebra y ocurren accidentes. A ver, pero en la ciudad estas formas libres que yo les estaba contando, que son las ideales, no ocurren. Cuando nosotros nos encontramos a veces con un árbol adulto, nos encontramos con distintas cosas. Tal vez un fresno que tuvo la suerte de crecer bien, pero que durante los primeros años de su vida se le fue podando algunas ramas, sin embargo logró formar su estructura. También encontramos árboles con una forma muy estructurada, que logran hacer esta estructura, pero que se les va podando de forma mucho más estructurada cierta parte de la copa. Y ni hablar si tenemos domicilios, si tenemos luminarias. Las podas quizás se deban hacer de manera más direccionada de alguna forma, ¿verdad? En estos casos estamos hablando de una combinación, porque por partes el árbol tiene un crecimiento libre y por otras se lo va podando para conducirlo. Esto se hace para cables, para luces, para la casa, para paso por debajo de los árboles. Y lo ideal, bueno, es ir manejando estos lugares de poda para que esas heridas que les contaba no sean tan grandes y esto siempre se mantenga fuerte y a lo largo de los años se vaya fortaleciendo. Pero en muchos de los pueblos del interior, incluido el nuestro, ¿qué pasó con esto? No importa dónde esté el árbol, incluso se veía mucho en las estaciones de trenes. La poda es esta. La poda es esta, o a veces es hasta esta. Se le quita prácticamente el 60, el 80, ahí hasta el 90% de la copa. Esperen que no salió. Claramente el árbol en su conjunto entra en desequilibrio. ¿Qué va a pasar con estos arbolitos el primer año? La savia sube con toda la fuerza en primavera, se llena de brotes. Y durante esa temporada de verano comienza a crecer. ¿Cómo? De manera desordenada, emitiendo muchas veces hojas grandes, que no es porque tenga más fuerza el árbol, es porque está en claro desequilibrio y es la forma de expresarlo. Muchas veces no sabemos qué ocurre abajo. Puede haber muerte de raíces. ¿Para qué? Porque el árbol tiene que compensar. Esta es la peor situación de todas. Nos salió en la pantalla. La vamos a poner acá. Ya les expliqué por qué. Entran patógenos, estas estructuras son débiles. Pero bueno, a pesar de todo, por ahí el vecino en cuestión al año siguiente no tuvo dinero para volver a contratar al podador y estas ramas se van alargando. Algunas de ellas sí quedan chicas porque entra a haber una competencia entre las mismas por luz, por aire. Y con el paso de los años comienza a querer estructurarse de vuelta el árbol. Algunas especies esto lo toleran súper bien.
pueden ser los plátanos, los fresnos y otras no tanto. Acacias, arces, lo toman muy mal este tipo de podas. ¿Qué significa? ¿Brotan bien? Sí, brotan. Pero en estas uniones tenemos mucha podredumbre porque este tipo de especies no es tan buena a la hora de cicatrizar. En cambio, plátanos y fresnos cicatrizan muy bien. Si ustedes se acercan a cualquier plátano, que yo se los mostré en uno de los videos anteriores, observen cómo logra la planta cicatrizar. Entonces, por ahí, cuando caminen en un bulevar en su pueblo de plátanos que fueron antiguamente podados con todo, bueno, caminen tranquilos, lo mismo con fresnos. Acacias, arces y varias especies más no toleran bien la poda. Tanto las blancas, las de Constantinopla, las acacias bolas, esas no se aguantan mucho. Bueno, lamentablemente estos últimos árboles, que son los mutilados, los tronchados, son muchas veces los que vamos a tener que enfrentar en nuestra función de podadores. Así que bueno, lo vamos a ver puntualmente, igual que todos los demás. Espero que vayan formando su opinión. Mi idea no es dejar, como ya vieron, las razones para la poda son múltiples y depende de cuál de estas formas que les expliqué hoy partamos, una forma libre, una forma semilibre o incluso una forma mutilada, va a cambiar mucho nuestra mirada a la hora de decidir qué y cómo podo. Bueno, nos estamos viendo en el próximo video.